Ya estás en todas las casas, de la mía no te has ido, no tienes permiso para irte, no tienes permiso para irte, comandante, usted de aquí no se va. Usted de aquí no se va. Corazón venezolano. Continuamos en Telesur Noticias dando seguimiento a las incidencias, a las reacciones internacionales luego de la muerte del presidente venezolano Hugo Chávez. Veíamos antes de la pausa esta historia que se desarrollaba en España y por ello recibimos también a Íñigo Errejón, analista internacional, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenido a Telesur, gracias por acompañarnos. Hola, gracias, encantado. Veíamos antes de la pausa cómo el movimiento de los indignados en España mira con esperanza al modelo impulsado en América Latina en términos económicos, dada la crisis que se vive en otras latitudes. La muerte de Hugo Chávez de algún modo le dará un mayor impulso a este modelo y a la forma de entender la economía y la política que ha desarrollado América Latina. Sobre todo yo creo que agita las conciencias, digamos, pese a la extremadamente agresiva campaña mediática, sobre todo digamos ya habitual, pero enfervorizada estos días contra Venezuela y el proceso político venezolano, agita las conciencias, porque yo creo que es inevitable hacerse la pregunta desde España, desde Europa, ¿a qué dirigente político, la muerte de qué dirigente político suscitaría una ola de emotividad popular como la que se está viendo estos días? ¿Qué responde usted a esa pregunta que usted mismo plantea? ¿Quién podría causar eso en Europa? No, yo no conozco ningún dirigente actual en Europa que sea capaz de despertar eso, menos aún entre los más humildes, entre las gentes más sencillas. Eso no sucede, y no sucede por un proceso creciente de separación entre la gente corriente y unas élites políticas que se percibe que no atienden a los intereses comunes, mayoritarios, sino a los intereses de minorías. Bien, el análisis que hace usted sobre este acompañamiento y solidaridad internacional. Como sabe, el día del funeral de Estado, más de 30 jefes de Estado, delegaciones de 50 países, un muy nutrido acompañamiento, internacionalidad, solidaridad con Venezuela. ¿Qué lectura hacer sobre esto, especialmente por todo lo que se dijo de Venezuela y porque la información negativa siempre fue la que imperó? Claro, es una combinación a tener en cuenta, porque por una parte tienes los cientos y cientos de miles de personas venidas desde los barrios y las comunidades de todo el país haciendo cola para despedirse de su presidente, digamos, no de un presidente en las alturas diferente de la gente, sino de su presidente, de alguien que perciben como suyo, y por otra parte tienes la representación internacional. Y la representación internacional yo creo que mandaba un mensaje claro, que es que en América Latina ya es otro tiempo, porque veíamos presidentes de signo político muy distinto. Veíamos al presidente de México, al presidente de Chile, al presidente de Colombia, con posiciones ideológicas diferentes de las de Chávez y de las del gobierno venezolano, pero sin embargo transmitiendo un mensaje de que es una nueva época en América Latina, digamos, de que América Latina es un espacio geopolítico en construcción, en soberanía y en integración. Y eso yo creo que se está comenzando a entender desde el norte global, digamos. Todavía lentamente, pero que se está comenzando a entender. El príncipe Felipe vino como el enviado del gobierno español. Comentaban en las redes sociales, en los muchos mensajes que hemos leído en esta cobertura especial, sobre el hecho de cómo llama la atención que el representante de España, que fue pues el país que colonizó gran parte de América, venga y represente a su país en el funeral de alguien que de origen es un campesino. Llama la atención.
Claro, ahí hay que tener en cuenta, yo creo, dos cosas. Por una parte, eso es un signo del poder político, de la relevancia internacional construida en Venezuela. Que un príncipe de la anterior metrópoli tenga que venir a hacer la guardia de honor en el ataúd del presidente. Por otra parte, conviene que recuerden los espectadores que ese príncipe viene formalmente en representación de los españoles, pero jamás le eligió nadie, ni a él ni a su padre, solo le eligió el anterior dictador Francisco Franco. Y en ese sentido, además, en este momento, la legitimidad con la que viene para representar a los españoles está ¿mermada? Está mermada claramente, especialmente por los últimos casos de corrupción que han salpicado a la institución monárquica. Es desde ahí que empieza a resquebrajarse un poco el relato por el cual las élites en España y en los países del norte se creen poseedoras de, digamos, de la máquina de entregar carnés de quién es demócrata y de quién no, y por tanto se atreven a hablar como, digamos, desde una supuesta altura moral para descalificar el proceso político de cambio democrático en Venezuela. Ese relato, como digo, empieza a hacer aguas, y empieza a hacer aguas porque las comparaciones son odiosas. Digamos, las comparaciones entre un país donde la gran mayoría de la gente está viendo muy perjudicadas sus condiciones de vida, está viviendo un proceso de empobrecimiento acelerado y además percibe que las grandes cuestiones no están sometidas a su voto, que vote lo que vote, gobiernan instituciones que no ha elegido, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo. Claro, cuando desde ese país las élites acusan de falta de democracia al proceso venezolano, donde se ejerce democracia con tanta intensidad y con tanta frecuencia, el relato comienza a resquebrajarse. Obviamente, este proceso es lento en la medida en que todos los medios de comunicación responden, en España digo, responden a los intereses, digamos, de los grupos económicos más fuertes, ¿no?, de los grupos económicos privilegiados. Mientras escuchábamos su respuesta, veíamos las imágenes de esta capilla ardiente, cómo fluye y ha fluido de una manera impresionante desde el miércoles por la noche ese mar de gente, la marea roja, como le dicen aquí en Venezuela. Me gustaría preguntarle ahora, he tenido la oportunidad de conversar con muchos analistas en diversos países en esta transmisión especial, y a todos les pregunto sobre la lectura que hacen de cómo queda el mapa de la diplomacia, de la política internacional con la partida de Hugo Chávez. La mayoría coinciden en que se deja un vacío, que hay un vacío, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué lectura hace usted? ¿Cómo va a ser el mundo sin Chávez? Yo creo que se deja un vacío, pero se deja también, digamos, una centralidad fundamental que Chávez ha contribuido de forma determinante a construir, que es la centralidad de las masas en política. Y esto es importante retenerlo en la cabeza. En la medida en que la hegemonía del pensamiento liberal conservador nos ha hecho olvidar a menudo que la democracia nace fundamentalmente de la irrupción de masas en política, que la democracia tiene que ver, el filósofo francés Jacques Rancière siempre dice que la democracia tiene que ver con esa irrupción de la parte sin parte, digamos, del sujeto que hasta entonces era invisibilizado y que reordena las posiciones. En ese sentido, el ejemplo venezolano, inseparable, por supuesto, de Chávez, devuelve la centralidad de las masas como el sujeto político fundamental en democracia. Y dice, miren, la democracia tiene que ver siempre con esa expansión del conjunto de gente que puede decidir sobre sus vidas. Tiene que ver cuando los primeros afroamericanos en Estados Unidos dicen soy un hombre, cuando las mujeres exigen y conquistan su derecho al voto, cuando el movimiento obrero conquista el derecho a voto y conquista el resto de los derechos. Tiene que ver siempre con una expansión de la capacidad de todos de decidir su destino colectivo. Ese es un legado en política nacional venezolana y en política latinoamericana, y me atrevería a decir que internacional, fundamental, que deja a Chávez. Va a ser muy difícil en adelante gobernar no solo Venezuela, sino Latinoamérica sin tener en cuenta esta centralidad de los sectores tradicionalmente empobrecidos, ¿no? Sí, no hay marcha atrás. Finalmente, última pregunta, y que tiene que ver con la academia, que es de donde usted viene. ¿Qué tanto el caso venezolano ha interesado a los académicos hasta ahora, pero qué tanto podría interesarlos, sobre todo a futuro? Hasta ahora ha sido complicado de tratar. Digamos, ha habido una suerte de pacto de silencio que ha hecho difícil discutir abiertamente, más allá de las calificaciones morales, tratar de distanciarse de un debate mediático muy agrio y dominado por posiciones con poca información, pero muy duras y repetidas permanentemente. Eso ha hecho difícil el debate intelectual, el debate con argumentos, en el que se analice lo que sucede en el proceso político, se interprete, se lancen líneas posibles de futuro. No obstante, creo que estamos tocando momentos históricos que van a ser objeto de libros, de tesis doctorales, de artículos, que en un cierto sentido
yo creo que se escribirán desde cualquier óptica, digamos, para bien o para mal, pero que se escribirán como momentos decisivos en la historia contemporánea de América Latina. Muy bien, muy bien. Íñigo Errejón, doctor en Ciencia Política, analista internacional de la Universidad Complutense de Madrid. Gracias por estar con nosotros en Telesur. Muchas gracias. Bienvenido, encantado, siempre claro. su casa. Vamos a despedir este espacio de noticias por su compañía, por su atención. Muchas gracias. Durante el día habrá más. Nuestro correo electrónico a su disposición. Contáctenos @telesurtv.net, además de nuestra cuenta en Twitter y Facebook. Siga con nosotros, somos Telesur, la señal informativa de América Latina. Puro, transparente, único, verdadero, vivo, para siempre, para todos los tiempos. Dicen que han visto al comandante pasando por esta región, que iba delante de su pueblo cantándonos una canción de libertad, de gloria, de libertad y amor, de libertad, de gloria, de libertad y amor. ¡Que viva Hugo Chávez! Dicen que viva nuestro pueblo! las espigas, ¡Que viva el amor y la unión! que cosechó el trabajo, ¡Hasta la victoria siempre! que va Comandante. marcando